Centenares de periodistas llegaron a Bagdad en los meses de febrero y marzo, convencidos de que la guerra era inevitable. 12 años atrás, la ciudad había sufrido fuertes bombardeos, pero Estados Unidos y sus aliados habían preferido no llevar la guerra al corazón de Irak. Esta vez era diferente. Esta vez 200.000 soldados estaban preparados en Kuwait, en el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico para entrar en Irak y acabar con el régimen de Saddam Hussein. Yo llegué a Bagdad con una sensación terrible, porque todavía faltaban 2 meses para que empezara esa guerra y sin embargo todos los que allí llegábamos ya estábamos convencidos que esa guerra iba a empezar, pasara lo que pasara. Me llamó muchísimo la atención porque hasta 2 días antes del inicio de la guerra la población iraquí seguía manteniendo su vitalidad. Yo creo que era como un reto, como un desafío a la amenaza de la guerra. En cada guerra, la primera medida de seguridad para los periodistas es la elección del lugar en el que van a vivir. La mayoría de ellos opta por el Hotel Al-Rashid. Pero de improviso, unos días antes de la guerra, la CNN lo abandona y su salida se convierte en una señal de peligro. Hay que estar muy atentos a qué hace CNN. CNN era el Pentágono, o al menos esa es la impresión que yo tengo hoy en día, ¿no? Es el Pentágono, tienen que tener información privilegiada acerca de posibles puntos peligrosos, posibles objetivos militares y todo lo demás. Se oye que han reservado toda una planta del Hotel Palestina, se corre la voz y esa idea de que donde esté la CNN no van a bombardear a los norteamericanos hace que muchas personas consideren trasladarse a Palestina como una medida de seguridad. El Palestina estaba situado en una zona más civil, pues te inspiraba más confianza, ¿no? Es decir, cerca del Palestina no había ningún objetivo militar al que disparar. En esta recreación en 3 dimensiones del centro de Bagdad, comprobamos la situación del Hotel Palestina. Para los periodistas es una ventaja que se encuentre en la zona oriental de Bagdad, a la derecha del Tigris. El río separa al hotel de la zona oficial, probable objetivo de los bombardeos norteamericanos. Al final, la inmensa mayoría de los periodistas se va al Palestina. La propia CNN lo difundió a bombo y platillo, con lo cual, evidentemente, los dos bandos, los iraquíes por supuesto, pero también los norteamericanos, desde el primer momento supieron que el centro de la prensa se había trasladado desde el Hotel Al-Rashid al Hotel Palestina. Los periodistas, en especial los de televisión, sufren un estricto control por las autoridades. Tienen que soportar la presencia de unos guías designados por el gobierno iraquí que vigilan cada uno de sus pasos. Tienen que asistir a actos propagandísticos con los que el régimen ofrece una imagen ficticia del apoyo del pueblo al gobierno. Es habitual que sufran amenazas de expulsión. Los funcionarios del régimen están acostumbrados a intimidar a la gente y su trato con los periodistas no es muy distinto. Su prioridad eran las televisiones, controlar lo que hacían las televisiones, las imágenes que luego iban a ser emitidas. Eso realmente les volvía locos. Es la segunda vez que el cámara de Telecinco, José Couso, de 38 años, viaja a Irak. Está casado y tiene 2 hijos. Los que le conocen saben que siempre estará más cómodo tomándose su tiempo que corriendo a cubrir una noticia de última hora. Me gustaba llegar, ver el sitio, ver qué tipo de planos podía componer, qué tipo de textura darle a la imagen, ir un poquito más allá de la noticia pura y dura, sino tratar de que las imágenes hablaran por sí solas y que el periodista tuviera que contar lo menos posible. Pero bueno, sensación así de mal rollo y tal, no, hasta ahora no, ¿eh? Algún miliciano y tal, con Antonio, el del periódico de Cataluña, tuvo un pequeño problema. Pero... Antes de que empiece la guerra, algunos no están seguros de si deben quedarse hasta el final. Couso les convence para que permanezcan en Bagdad. Me acuerdo de José, que era uno de los que me decía, Carlos, joder, os tenéis que quedar, aquí tenemos que estar para contar lo que ocurra. ¿Cómo vamos a dejar que empiece una guerra y que no haya testigos que puedan contar lo que aquí pasa? Una semana antes de que pasara todo esto, yo estaba muy deprimido, ya me quería salir, y Couso fue el que me levantó y dice, somos profesionales, somos unos profesionales de la lente, y esa historia la tenemos que contar completa. Estábamos José, Couso y yo, digo, José, en cuanto vea esa estatua caer, apago la cámara y me voy para Madrid. Y dice José Couso, yo detrás. Y eso fue lo último, que hablé con José.
mediados de marzo, en algún lugar del norte de Kuwait, la tercera división de infantería del ejército de los Estados Unidos se prepara para invadir Irak. Dentro de esta división se encuentra el 64 Regimiento Blindado, cuyo jefe es el teniente coronel Philip de Camp. Será la punta de lanza de la invasión. Cuenta para ello con una máquina letal, el tanque Abrams. De Camp explica a un periodista norteamericano el valor de este blindado. Los tanques significan sorpresa, poder de fuego y movilidad. Los tanques hacen que el enemigo se cague de miedo. De su regimiento forma parte la Compañía A, dirigida por el capitán Philip Wolford. Esta compañía de tanques tiene un apodo. Los soldados de Wolford se hacen llamar los asesinos. Entre ellos se encuentra Sam Gibson, el sargento que dirige el tanque que disparará contra el Hotel Palestina. La guerra es inminente. A mi mujer se lo dije, digo, en esta guerra no me gusta. Fíjate que muchas veces, oye, te vas a una guerra, yo encantado, voy a una guerra, pero esta guerra no sé, me pasaba algo, tenía algo adentro que no me gustaba nada. Ves un montón de periodistas intentando entrar en un país y sabes que no todos vamos a salir, ¿no? Y te preguntas si esta vez vas a ser tú el que te quedes ahí. ...21 de marzo. La guerra ya ha comenzado. Al menos han caído una treintena de misiles en los últimos 2 minutos. Todo edificio oficial que tenemos delante de nuestros ojos ha sido alcanzado. Sobre la noche de Bagdad cae la operación Conmoción y Pavor, según denominación del Pentágono. El bombardeo masivo del centro de poder de la dictadura. Desde este lugar podemos sentir cómo las explosiones casi están moviendo este hotel. No sé si estáis escuchando estos ruidos. Estos ruidos están ocurriendo a 300 metros escasos de donde estamos. Desde el Hotel Palestina se puede contemplar lo que allí llaman el Palacio de la República. En realidad no es solo uno, sino decenas de palacios que ocupan una vasta extensión de más de 20 kilómetros cuadrados. Desde sus mismas habitaciones en el Palestina, los periodistas son testigos privilegiados de esta demostración de poderío militar. Como experiencia televisiva fue todo un descubrimiento poder contar en directo un bombardeo. Es un bombardeo muy intenso, muy espectacular, muy televisivo. Sorprendente, sí. Yo utilizo un término, me acuerdo que era apocalíptico. Los bombardeos no cesaban, duraron para mí una eternidad. Yo por lo menos me sentí un poco utilizado, porque ellos tenían claro, los norteamericanos, que nosotros estábamos en el Hotel Palestina, ya lo sabían desde entonces, que estábamos allí y que todos íbamos a grabar aquellas imágenes y íbamos a transmitir al mundo esa sensación de poderío devastador y de que la guerra pues podía ser, como al final fue, muy corta. El ejército norteamericano envía un aviso a los periodistas. En la noche del 29 de marzo bombardea el Ministerio de Información, donde también se encuentra el centro oficial de prensa. No es un ataque masivo. Algunos medios de comunicación habían instalado allí tiendas desde las que enviar imágenes a sus redacciones. Los militares norteamericanos saben muy bien dónde están trabajando los periodistas. No, esto es un aviso para que nos movamos de aquí, pero seguro, porque lo han dejado bastante intacto. Solo han tirado un misil y es un aviso. A partir de ese día, la mayoría de los periodistas harán sus transmisiones en directo desde el Hotel Palestina. Al sur, en el desierto, el 64 Regimiento Blindado avanza sin oposición. Pasarán 11 días antes de que tengan que combatir. El capitán Wolford cuenta a un periodista del Boston Herald, Jules Crittenden, que sus hombres están preparados. Nuestro día llegará y será intenso. Estos chicos quedarán conmocionados y sabrán lo que significa ser soldado. La misión del 64 Regimiento es enfrentarse a la división Medina de la Guardia Republicana, que defiende el flanco sur de Bagdad. Pero cuando los tanques llegan al sur de la capital, la división Medina ya es historia. Los bombardeos y las deserciones han acabado con ella. Entre el 4 y el 6 de abril solo se dedican a perseguir un ejército fantasma. Se limitan a destruir los tanques y las piezas de artillería que los iraquíes han abandonado en su huida. Solo en el aeropuerto se producen verdaderos combates. Centenares de iraquíes y voluntarios árabes perecen en los bombardeos.
Los norteamericanos acaban entrando en una ciudad que ya no abandonarán. A partir de ese momento, cuando se confirma que el aeropuerto está en manos de los norteamericanos, todos empezamos a pensar que la caída de Bagdad va a ser inminente. Y que una vez que había caído el aeropuerto, pues la toma de la ciudad fue realmente un paseo. No hubo caída de Bagdad, porque no hubo batalla de Bagdad, igual que nunca hubo batalla de Kabul. Y yo creo que para las tropas norteamericanas esa parte final fue un paseo. Un paseo que entre los días 6 y 8 de abril llevará al ejército norteamericano hasta el mismísimo corazón de Bagdad. Fue curioso porque llevamos mucho tiempo diciendo cualquier día nos vamos a despertar y vamos a tener a los americanos tocando en la recepción. Cogí los prismáticos y al comprobar que eran 2 blindados norteamericanos, pues enseguida salí corriendo y le dije enseguida a Couso, le desperté que todavía seguía dormido, y le digo, levanta, levanta, que ya están aquí, que los tenemos, que están delante. La verdad fue todo un impacto, ¿no? Desde uno de los balcones del Hotel Palestina, José Couso toma estas imágenes en la mañana del 7 de abril. En tan solo unas horas, los tanques norteamericanos se han presentado en el río Tigris y rodean por completo la zona del Palacio de la República. Soldados iraquíes, guardia republicana, saliendo corriendo del Palacio Presidencial de Saddam, tirándose al río Tigris y comenzando a nadar. O sea, a ver si escapamos, de algún lado tenemos que escapar. Muchos de ellos luego volvieron cuando se dieron cuenta de que nadie les perseguía. Era pánico. Realmente ahí era desconcierto y era caos, ¿no? Los soldados iraquíes se han dado por vencidos. Han tirado sus armas y se acercan al río para huir. Han saltado el río para rodear una valla y continuar por la orilla. Ni siquiera corren, a pesar de que los tanques están a menos de 100 metros. Son los restos de un ejército derrotado. Uno de ellos se ha quitado el uniforme azul y camina en calzoncillos junto a sus compañeros. No es una imagen aislada. A menos de 2 kilómetros, en la oficina de Al Jazeera, está ocurriendo lo mismo. Uno de los oficiales se fue desnudo y descalzo, y el calzoncillo rojo, me acuerdo, fue corriendo hacia la otra puente. O sea que dándole la espalda al frente, ¿no? Fíjense cómo un grupo de soldados han salido de los tanques. No tienen inconveniente en dar la espalda al río y a los 2 hoteles. No pierdan de vista a los tanques. Ambos han colocado sus cañones apuntando a los hoteles. Examinan cuidadosamente sus balcones para cerciorarse de que nadie atacará a los soldados. O mucha gente, sobre todo las cámaras y los fotógrafos, trabajaban desde el hotel porque era el único modo de captar imágenes. Quiero decir, desde el día en que están en el complejo presidencial, tienen que tener identificados a muchos cámaras y a muchos fotógrafos en el Palestina, sin ninguna duda. Habíamos estado saludando a los americanos. Les podías ver claramente al otro lado del río. Y nosotros les saludábamos desde el balcón. Estos tanques de la tercera división de infantería tuvieron que informar a sus superiores y a la inteligencia militar sobre el cercano Hotel Palestina. Y es difícil de creer que esa información no llegara a los soldados de la compañía de Wolford, los mismos que un día después atacarán el Hotel Palestina. Los tanques de Wolford están a punto de llegar al río Tigris. Antes, al amanecer del 8 de abril, se enfrentarán al último contraataque iraquí. Centenares de soldados y fedayines les esperan escondidos en un cruce a solo 200 metros del puente de Al-Yumuría. Los soldados atacan el Ministerio de Planificación, en el que se han hecho fuertes los iraquíes, pero los 14 tanques de Wolford no son suficientes. El combate fue tan intenso que Wolford tuvo que retirar a sus hombres del cruce, porque no podían hacer frente a esas fuerzas en ese momento. Ahí fue donde pidió apoyo aéreo para que atacaran a las fuerzas iraquíes. Su petición es respondida inmediatamente. Aviones británicos y norteamericanos atacan todos los edificios de la zona, en especial el Ministerio de Planificación. Dos horas después, hacia las 6 de la mañana, los tanques podrán avanzar hasta el puente. A 1,5 kilómetros del Hotel Palestina está el puente,
y muy cerca de él, las oficinas de las televisiones árabes Al Jazeera y Abu Dhabi. Desde Al Jazeera, sus cámaras pueden conseguir buenas imágenes del lugar por el que los soldados americanos penetrarán en las zonas más habitadas de Bagdad. Pero también es un sitio peligroso. Está demasiado cerca del puente y de varios edificios oficiales. Por eso, habían enviado al Pentágono las coordenadas de su posición para evitar un ataque por error. Acordamos estar dentro del edificio, cubrir por audio lo que oímos fuera y lo que se ve a través de la cámara, del techo. Había hablado por teléfono con Taysir Aluni, con el periodista de Al Jazeera, que se encontraba precisamente en lo que era la sede central de Al Jazeera allí en Bagdad, y me estaba contando por teléfono que estaban asustados porque estaban disparando los tanques muy cerca de donde ellos se encontraban. De tantas vibraciones y explosiones, la cámara se ha movido un poco. Yo le dije al cámara, oye, sal ahí gateando, intenta arreglarlo un poco y volver gateando aquí. Entonces el reportero subió con él, Park. Y el cámara me dice que he visto el misil saliendo del avión hacia nosotros. Saltaron para la puerta del techo y no la alcanzaron. El cámara resulta herido, pero se salva gracias a que sigue el consejo de Aluni y no se pone de pie. El reportero Tariq Ayub cae muerto, a pesar de que lleva puesto un chaleco antibalas. Recibe un impacto de metralla que le entra por debajo del hombro. Entonces grité que todo el mundo fuera. Y nada más gritar vino el segundo misil. Los tanques americanos situados sobre el puente envían otro mensaje muy claro a los periodistas de Abu Dhabi Televisión. Uno de los tanques dispara con su ametralladora sobre la cámara hasta que resulta alcanzada y cae al suelo. La escena es más clara si la vemos con la imagen de la cámara de José Couso en el Hotel Palestina, a casi 2 kilómetros de distancia. En solo 20 segundos, el tanque dispara varias ráfagas en 4 ocasiones diferentes, apuntando cuidadosamente a la oficina de Abu Dhabi Televisión. Semanas después, descubrimos en el lateral derecho de la casa los resultados de este ataque. Contamos 120 impactos de bala en la pared, varios de ellos concentrados justo debajo de la posición de la cámara. Resulta obvio que los tanques no querían testigos cerca en la mañana del 8 de abril. Semanas después del ataque al Hotel Palestina, la habitación 1403 aún está como quedó el 8 de abril. Es en este balcón en el que Couso pasa casi toda la mañana tomando imágenes de los tanques norteamericanos hasta el disparo que acaba con su vida. Aún está la mancha de sangre que dejó su cuerpo y los restos de la puerta de cristal dañada por la explosión. El balcón conserva los impactos de la metralla. Visitamos la habitación acompañados por Safa, el conductor iraquí del equipo de informativos Telecinco durante la guerra. Aquí nadie disparaba. Nadie puso un arma en el hotel, ni aquí ni en la azotea. Sus habitaciones tienen 2 balcones desde los que observar la ciudad. Safa y John Sistiaga ayudan a Couso con unos prismáticos para proponer lugares a los que dirigir la cámara. Éramos 3, John, José y yo, intentando buscar algo único para filmar. Nos movíamos de un balcón a otro para encontrar algo con lo que contar una historia. Couso estuvo toda la mañana en la habitación norte grabando a esos tanques. Él se pasó toda la mañana porque tenía la intuición de que los puentes podían estar minados y podían saltar por los aires en el momento en que los tanques los intentaran atravesar. Así que estaba empeñado en conseguir sacar esa imagen. Habíamos visto a los tanques en el puente, ¿no? Y claro, ver a los tanques en el puente significaba que ya el asalto era inminente. Veíamos los tanques muy próximos, nos planteábamos qué significaba eso, cuándo iban a cruzar, si iban a cruzar ese mismo día, si iban a tardar, si los iraquíes iban a volar los puentes. Y sobre la hora y pico fue cuando el segundo tanque, gira hacia el hotel. Y yo dejo la cámara grabando, me meto dentro y digo a Carlos Hernández, digo, Carlos, estos cabrones nos están apuntando. Digo, y no me gusta nada. Pero, bueno, incluso yo contesté pues con una broma, diciendo, estate tranquilo, que no va a pasar nada, ¿cómo nos van a atacar los tanques norteamericanos? Aquello estaba tranquilísimo. Incluso varios cámaras que estaban grabando dejaron de grabar. Incluso yo mismo
Abandoné el balcón porque vi que llevamos ya casi media hora sin un solo disparo y parecía que la batalla más o menos estaba interrumpida. El primer tanque gira a la izquierda y dispara contra un edificio en el otro lado. Y a la cuarta vez es cuando gira otra vez al hotel. En cierto momento dije, ya no tiene caso estar grabando este tanque, ya lo tengo grabado. Corté y me metí a la otra habitación. Y yo creo que pasaría 1 minuto, 2 minutos cuando escuché la explosión. Y en ese momento, no sé por qué, la verdad es que me he dado mucha vuelta y corté la cámara y me metí hacia adentro. Es cuando recibí el impacto del tanque. Vi la metralla ardiendo pasar, pues nada, unos centímetros de mi cara. El proyectil estalla antes de impactar en la fachada y lanza una lluvia de metralla sobre los pisos más altos. ¡Me cago en su puta madre! En la habitación de Reuters se viven momentos terribles. Junto al balcón, el cámara Taras Protsiuk se derrumba con el vientre destrozado. En el suelo, Paul Pasquale está cubierto de sangre. Desde entonces, las cicatrices le recuerdan cada mañana que es un superviviente. Fue soldado en Irlanda del Norte y sabe lo que es una guerra. Todo pasó de una situación de relativa calma y normalidad a algo parecido a un infierno. Así que salí corriendo hacia el otro lado para ver si había sido al otro lado y a ver si Couso estaba bien. Digo, no han dado. De hecho, sobre mí cayeron cristales y escombros y me quedé completamente sorda. Estábamos charlando y riendo, y un momento después yo estaba caído de espaldas, con Taras encima de mí, cubierto de sangre. Ya en el pasillo, corriendo, ya intuí algo porque escuché a nuestro traductor llamarme desesperadamente, de una manera desgarradora. John. Y yo fui corriendo por el pasillo hasta llegar a esa habitación. Yo me quedé atontado porque todos los golpes me lo llevé en el oído. Le dije a José, a Carlos, han reventado el oído, porque el impacto fue tremendo. Mi primera reacción fue intentar mover a Taras, porque pesaba bastante. Intenté moverle, pero tenía heridos los 2 brazos. No podía moverle con mis brazos ni mis manos. Yo me salí a mi habitación por mi cámara y mi cámara se estaba quemando. Estaba en llamas mi cámara. Ya no siquiera pude agarrarla. Vi mi habitación, mi balcón destrozado. Vi que había un gran agujero a mi derecha. Intenté decirle a Taras que se moviera, pero no decía nada. En ese momento lo primero que pensé fue en Couso. No sé por qué, pero pensé en Couso porque sabía que Couso estaba 2 pisos abajo de mi habitación. Cuando llegamos aquí, vimos la cámara tumbada contra estos cristales y encontramos a Couso caído en el suelo, con la cabeza sobre la puerta. Así que corrí a por José, agachado, reptando, porque interpreté que podía haber un segundo disparo. Pude quitarme a Taras de encima y comencé a arrastrarme. No podía hacer nada por Taras. Yo estaba demasiado herido como para ayudarle sin poder usar los brazos. Le eché una botella de agua encima para quitar la sangre, para ver el tipo de heridas que podía tener y a ver si había algo más grave que la evidente pierna destrozada que tenía. Digo, aquí ha pasado algo gordo y cogí la cámara y sin cortar me metí a la habitación del Reuters y ahora encontramos pues, todo el panorama.
Come on, guys. Come on, guys. Come on, guys. Come here. Come on, guys. Come on. On the bed. On the bed. On the bed. On the bed. No me cabía en la cabeza que fueran los norteamericanos hasta que llegué al cuerpo de José, que estaba consciente, que estaba despierto y que me dijo, ha sido el tanque. Y de pronto vemos un balcón dañado, que era el 15. Y claro, pero claro, yo no sabía que era el 15. Bueno, me pongo a contar, 1, 2, 3, 4, tal. 15. Han dado el de Reuters. Y lo primero que pienso es, mierda, Couso está debajo. Ha sido el tanque porque José vio cómo le disparaba. Él estaba mirando al tanque cuando recibió el impacto. O sea, él fue consciente de quién lo mataba, ¿no? Y ahí ya veo la cámara derribada en el suelo, destrozada, y el charco de sangre. Y ahí ya fue, o sea, yo ese momento lo tengo grabado, ¿no? Me acuerdo que empecé a decir, Dios mío, ¿no? Water. Venga, tú estás despierto, ¿ven? Échate. Varias personas se preparan para trasladar a Couso. Le colocan sobre un colchón y le hacen un torniquete de urgencia para cortar la hemorragia. Si continúa sangrando, no llegará vivo al hospital. Un señor iraquí al que no conozco de nada y al que habrá que agradecérselo toda la vida, me ofreció su coche, un viejo Lada soviético, y logramos meter a José dentro con la ayuda de Jorge Priego, un cámara mexicano que tenía mucha amistad y una enorme unión con José. Lo subimos a un coche y todo el tiempo yo le hablé a Couso. Yo con Couso llevé mucha amistad, sabía que su esposa se llamaba Lola, sabía que tenía 2 hijos. Entonces en el trayecto yo le fui hablando, Couso, le tienes que echar muchas ganas, tienes 2 hijos, Lola te está esperando, échale muchas ganas. Le dije que esto tenía que ser como en las películas, que no se podía dormir ni quedarse traspuesto, y que tenía que estar hablando en todo momento para llegar al hospital con fuerza y con ganas, y él asumió, venga, pues como en las películas. En cierto momento él me dijo, oye, traigo la pierna deshecha, ¿verdad? Y luego, no, ahorita llegan y te la vamos a coser. Y a mí me impresionó mucho en esos momentos que Couso nunca se quejó. Entonces decía, ¿por qué nos ha disparado el tanque? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Me están grabando? ¿No me están grabando? Que no me vea mi familia, que no me vean mis hijos. Decidimos ir al Hospital San Rafael, que es el hospital al que íbamos todos los periodistas cada vez que nos poníamos enfermos. Había uno con un cólico nefrítico o con una herida, porque era un hospital cristiano, un hospital con monjas, muy limpio. Recuerdo que el español tenía heridas graves en la pierna, en la mandíbula y en el pecho. En este hospital no tenemos unidad de cuidados intensivos, así que le dimos los primeros auxilios y le enviamos en un coche al hospital Al-Nafis. Así que hay que ir a un segundo hospital, que aunque está cerca, hay que ir en contramano, y además no hemos conseguido plegar el colchón, no sabemos por qué, y el conductor, que iba a 130 por hora por esas callejuelas, iba destrozando el coche contra las barricadas. Los periodistas heridos son atendidos de inmediato en el hospital Al-Nafis. Por el ucraniano Taras Protsiuk poco pueden hacer ya. Colocan a Couso en una camilla y lo llevan directamente al quirófano. Los médicos saben que quizá no sea suficiente con reparar los destrozos causados por la metralla. Estaba en un completo estado de shock. Sangraba mucho. Y su pierna derecha, ¿no? Estaba completamente destrozada y sangraba mucho. En el libro de registro del hospital quedarán reflejados los pasos que dio el doctor Faisal. Tiene que trabajar deprisa.
Durante 2 horas procede a amputar la pierna derecha, a reconstruir la barbilla y a curar las heridas menos graves del pecho y de la mano. Si lograba superar esas 24 horas seguramente sobreviviría, pero había enormes posibilidades de que pudiera entrar en shock en cualquier momento, ¿no? Y yo recuerdo como John, con todo el ánimo del mundo, le decía, venga, aguanta, campeón, porque te vamos a sacar de aquí, y todo lo demás. Y yo pues repetía lo mismo, venga, aguanta, José, aguanta, que de esta salimos, ¿no? Y todos repetíamos un poco lo mismo. Y de pronto me acuerdo, y esa imagen está ahí grabada a fuego, como para respirar José empieza a tener problemas, ¿no? Y lo vemos porque empieza a levantar mucho el pecho, ¿no? O sea, para tomar aire necesitaba levantar mucho. Y sobre todo tengo clavado el sonido de la máquina, ¿no? El sonido que marcaba su ritmo cardíaco, que poco a poco se iba apagando. Yo me acuerdo que Jorge Pliego y yo nos pusimos a rezar en el suelo del pasillo. John vino y nos dijo, tíos, o sea, yo esto no creo, pero si funciona, adelante. Iba ralentizándose, iba menos, y eso nos indicaba que por mucho que los médicos siguieran, su corazón se estaba apagando y su vida se estaba apagando. Por su estado de shock, no se recuperó por completo de la anestesia. No se recuperó. Pobre chico. Sentimos mucho perderlo. Salió el médico, el doctor Faisal. Fue impresionante porque él también tenía lágrimas en los ojos. De vernos a nosotros tan compungidos por nuestro amigo, tenía lágrimas en los ojos y nos comunicó, pues, nos dijo, hemos hecho todo lo posible, pero se nos ha ido. Es que aunque ya había fallecido, yo entré con Couso, me entré a despedirme, le dije que se fuera tranquilo, que había luchado, que era un valiente, que había muerto haciendo lo que quería. Y a mí me impresionó mucho verlo tan tranquilo. Eso, yo me sentí muy bien de verlo tan tranquilo, tan tranquilo. Solo unos minutos tras el ataque y casi sin posibilidad de ponerse en contacto aún con sus fuerzas en el puente, el ejército americano hace pública su primera versión. Los primeros informes indican que fuerzas de la coalición fueron atacadas desde el vestíbulo del hotel y que respondieron al fuego. Los periodistas que trabajan en el Hotel Palestina lo niegan tajantemente. Sabían que había periodistas y que había cámaras grabando la batalla de los tanques desde los balcones. Es increíble que salgan con la excusa de que teníamos que haber puesto sábanas en las ventanas para identificarnos, porque había francotiradores disparando desde el edificio. Nunca oí un solo tiro que viniera de esta zona y desde luego no desde el hotel. Todos los que allí estábamos sabemos que no se produce ningún tipo de fuego hostil contra los tanques norteamericanos, ni desde el hotel ni desde los alrededores del hotel. Me tiré cerca de 5 horas apostado en el hotel, en la terraza, y no escuché ninguna detonación que saliera por el lado donde estamos nosotros, ninguna. Hay un hecho evidente que desmiente esta primera versión de los militares. Se trata de la distancia. Entre el Hotel Palestina y los tanques hay más de 1,5 kilómetros, muy por encima del alcance efectivo de un fusil y de un lanzagranadas. Chris Tomlinson, de la agencia Associated Press, está con el 2º batallón de la 3ª División de Infantería. Eso es algo que algún soldado dijo después del ataque, para protegerse de las críticas. Pero si vas al lugar donde estaba el tanque y ves dónde está el Hotel Palestina, ningún lanzagranadas puede disparar desde tan lejos. Un francotirador quizá sí. Un fusil AK-47 evidentemente no. Entramos en Fort Stewart, en Georgia, el cuartel general de la 3ª División de Infantería. Un equipo de informativos Telecinco visita esta base para saber cómo es por dentro un tanque Abrams. Aquí se están revisando los blindados que participaron en la guerra. El sargento Pyle es el encargado de mostrarnos las tripas del Abrams y todo lo que le convierte en una máquina de guerra casi invulnerable. Esta es un arma de 70 toneladas que es casi invulnerable por el frente. Si alguien nos dispara en la parte delantera, no nos hace nada. El cañón de 120 milímetros no es su única arma. Ante la amenaza de un francotirador escondido en un edificio, podría o debería emplear un arma menos destructiva. Si nos dispararan desde un solo punto de un edificio, usaríamos la ametralladora para no causar más daños colaterales. Estos son los visores con los que el jefe del tanque y el artillero identifican los objetivos. Antes se ha calculado la distancia exacta gracias al láser. Un objetivo situado a 1,5 kilómetros se vería sin ningún problema.
Podemos identificarlo de día o de noche hasta el alcance del arma, unos 4 kilómetros. 4 kilómetros. ¿Y a esa distancia haría blanco? Si lo puedes ver, le puedes dar. El sargento Sean Gibson dirige uno de los 2 Abrams que el día 8 están en el puente Al-Jumuriya. Será el que dispare sobre el Hotel Palestina. Su tanque ostenta la divisa de la compañía del capitán Walford. Uno de sus soldados no tiene inconveniente en mostrarla. Una calavera cruzada por 2 espadas y a la izquierda su apodo, los asesinos. Días después del ataque, Gibson acepta hablar con un equipo de la televisión pública belga. Fue fácil encontrarles, pero difícil de convencerles. Y les dije, mire usted, si hay queja en los tribunales y si esto va lejos, lo más probable es que el Estado Mayor del Ejército Americano va a cargar la culpa sobre vosotros. Estaba recibiendo fuego de artillería por delante, por detrás y por debajo. Me estaban disparando desde abajo con lanzagranadas. Si vas al puente verás los impactos en el lugar en el que estaba el tanque. Y a un momento dado de la entrevista, para la entrevista... Y dice, ven conmigo, te voy a enseñar mi tanque, cómo me han atacado. Y entonces me hace la visita guiada del tanque y todos los agujeros que han causado, pues, todo tipo de artillería. Esta secuencia de la entrevista que estaba casi enfadado, ¿no? De tener que explicarme qué es lo que era una batalla. Semanas después, en el puente, aún encontramos rastros de la batalla, aunque no tantos como afirma Gibson. Los hierros de la baranda doblados por un disparo, el impacto de los lanzacohetes en el lateral del puente. Otros rastros delatan que los tanques respondían al fuego con decisión, tanta como para agujerear esta farola cuando dispararon al Ministerio de Telecomunicaciones. El día 8, los cámaras del Hotel Palestina captan el momento de un impacto contra un tanque colocado detrás del puente. Pero sobre todo ven a los blindados responder con todo su poder, una y otra vez, y siempre en línea recta, a este edificio, el Ministerio de la Juventud. Allí se han atrincherado los fedayines. Desde un edificio cercano, un viejo conserje pronto les ve huir. El ministerio quedó vacío, pero antes hubo mucha resistencia. Desde el Hotel Palestina, los periodistas ven el puente, pero no las zonas desde las que atacan a los tanques. Los norteamericanos disparan constantemente al otro lado del río. Les atacan desde la zona que está a la izquierda del puente y desde el Ministerio de la Juventud, que está a 1,5 kilómetros del hotel. Por tanto, si los tanques hubieran sido atacados desde el Palestina, ¿por qué en toda la mañana solo efectúan un único disparo en esa dirección? Es entonces cuando entra en escena la teoría del ojeador. Fue en ese momento cuando los hombres de Walford capturaron a un iraquí que tenía una radio. Pusieron a un soldado árabe americano a escuchar lo que los iraquíes decían por la radio. Y escucharon lo que ellos llaman un observador, un hombre que dirigía el fuego iraquí contra los hombres de Walford. Y entonces reviso planta por planta y no veo a nadie, hasta que llego a los pisos altos y veo a un hombre con lo que parecen ser unos grandes prismáticos y le veo señalando. Todos los periodistas en las guerras llevan prismáticos para este tipo de cosas, para descubrir un tanque a 2 kilómetros de distancia y poder decirle al cámara que tiene un pequeño visor por el que ve en blanco y negro que allá a lo lejos hay un tanque. Era absurdo que pensaran que precisamente desde ese hotel era desde donde se iban a dar las coordenadas de la posición de los tanques. Y es que se les veía desde prácticamente media ciudad. ¿Vio Gibson a un periodista con prismáticos y pensó que era un observador enemigo? Podría ser una excusa, pero de hecho el sargento llega a decir, sorprendentemente, que no había periodistas en los balcones. ¿No vio que había cámaras? No había cámaras. Yo vi prismáticos. Pero había cámaras en los balcones. ¿Cámaras como esta? En absoluto. Había una persona con las manos así. Vi 2 lentes en las manos de alguien.
Me parecieron prismáticos. El hilobús impacta la habitación 1503, esa habitación es de la agencia Reuters, y todas las habitaciones que están por encima, por debajo, a la derecha y a la izquierda son habitaciones de compañeros, de periodistas, además conocidos directamente por nosotros. El periodista Jules Crittenden, del Boston Herald, que viaja empotrado con esa compañía de tanques, asegura que los combates duraron 6 horas, desde las 4 a las 10 de la mañana. Es decir, terminaron casi 2 horas antes del ataque al Hotel Palestina. La última cinta que graba José Couso dura 24 minutos y comienza con esta imagen. En los primeros 9 minutos, su cámara registra 18 disparos de los tanques. Y finalmente, en los últimos 15 minutos, solo hay un disparo de los tanques. Solo uno. Cuando yo estaba sentado con Taras, estaba todo tranquilo. No se respiraba tensión. Probablemente había menos tensión que en los días anteriores, cuando se sucedían los bombardeos. Pues era un momento en el que estábamos relativamente tranquilos. Ya habíamos grabado todo lo que teníamos que grabar, los tanques estaban parados sin avanzar, no había combates, no se escuchaban disparos desde hacía bastante tiempo. Gibson gira su cañón y pide permiso al capitán Wolford para disparar, pero duda. Aún así, tuve mis dudas. ¿Me escuchas? Dudé. Me tomé mi tiempo, llamé a mi jefe para asegurarme de lo que había visto, para que otro par de ojos lo confirmara. La decisión no se toma en caliente. Pasan 10 minutos hasta que Gibson recibe la orden de abrir fuego. Une violente déflagration ébranle l'hôtel. No sabíamos que había periodistas en el Hotel Palestina. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos disparado. No sé qué información se dio al ejército americano. Eso ya no lo sé. Si se dio, no llegó a mi nivel. Lo que el coronel Perkins y el teniente coronel de Camp me dijeron luego es que antes de su llegada a Bagdad no tenían ninguna información sobre el Hotel Palestina o sobre la localización de los periodistas occidentales. Cuando Colin Powell llega a Madrid el 2 de mayo, confirma lo que todo el mundo da por hecho. Los militares que dirigen la guerra saben que los periodistas están en el Palestina. Conocíamos el hotel, sabíamos que era el hotel en el que estaban los periodistas y por esa razón no fue atacado durante ninguna fase de la campaña aérea. Los generales que siguen los combates desde su cuartel general en Qatar no tardan en ver por televisión las imágenes del ataque y empiezan a llamar a Bagdad. Esas imágenes aparecieron por televisión y sus jefes, los generales de 2 o 3 estrellas, lo vieron y les preguntaron: ¿qué están haciendo disparando al Hotel Palestina? Tomlinson escucha las conversaciones por radio de los militares. El teniente coronel de Camp recibe de sus superiores la noticia del ataque y grita por la radio: ¿Quién ha disparado al Hotel Palestina? Tomlinson escucha cómo de Camp eleva el tono cuando pregunta a Wolford: ¿Has disparado al jodido Hotel Palestina? La forma en que hizo la pregunta puede ser engañosa. Cuando pregunta a Wolford: ¿has disparado al Hotel Palestina?, él da por hecho que Wolford sabe algo que en realidad no sabe. Me gustaría que no hubiera ocurrido, pero ocurrió. Y rezo por ello. Pido que Dios me perdone y mis más sinceras disculpas y condolencias a las familias. No fue intencional. Esa fue la sensación en toda la cadena de mando, desde Perkins hasta de Camp, Wolford y Gibson, de que habían hecho algo muy mal. Puedo decirte que el capitán Wolford estaba visiblemente contrariado cuando le vi 2 horas más tarde. El sargento Gibson estaba también contrariado. De Camp estaba obviamente furioso y contrariado. Los periodistas españoles no son tan comprensivos como Tomlinson con el comportamiento de los militares. Los 3 ataques contra periodistas del día 8 les hacen pensar que los norteamericanos no querían testigos. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que hubo una deliberada intención de disparar contra el hotel de los periodistas. Tenían que tenernos localizadísimos y que no había confusión. Es que no había confusión. No podía haber confusión. Primero se acaba con la sede de Al Jazeera Televisión. Media hora después se dispara a la sede de la televisión de Abu Dhabi.
y media hora después ese mismo tanque, ¿por qué no?, dispara al hotel donde está alojada el resto de la prensa internacional. No sé hasta qué punto los norteamericanos eran conscientes de que esa fase final iba a ser un paseo, iban a ser solo escasas 24 horas. Y claro, lo que no querían en ningún caso es que hubiera prácticamente 300 periodistas no americanos y no controlados, es decir, que no se iban a aplicar una autocensura patriótica, dispuestos a cubrir aquello. Hubo errores graves en varios niveles. El Pentágono no informó a la cadena de mando sobre el Hotel Palestina, su localización, y habían dicho a los periodistas que lo habían hecho. Y ese es probablemente el mayor error cometido. ¿Fue un coronel el que no informó a un comandante? ¿Fue un comandante el que no informó a un oficial o un oficial el que no informó a un sargento, al tipo que apretó el gatillo? No hay respuestas. En España, los periodistas muestran su indignación al gobierno y denuncian que se ha cometido un crimen de guerra. En el Congreso se colocan ante el escaño de Aznar para mostrar la fotografía de Couso. Se abre la sesión. Ruego a los servicios de la Cámara. Se abre la sesión. El gobierno español califica de desgracia, error o tragedia el ataque al hotel, pero nunca se atreve a criticar al ejército de Estados Unidos. Hemos tenido algunas conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos, que vamos a seguir teniendo conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos y que, en fin, que tampoco nos parece lo más oportuno pues organizar un debate público que no es muy propio de las relaciones diplomáticas. Yo he dicho y repito que el gobierno de España no había condenado ni en estos momentos tiene ninguna razón para condenar al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno da por buenas todas las explicaciones que va recibiendo desde Washington. El mismo Bush se ve obligado a hablar del tema cuando Aznar visita la Casa Blanca. Eso sí, sin esconder su malestar por la pregunta de una periodista de Telecinco y con tan solo 15 palabras. Presidente Bush, ¿ha ofrecido usted su pésame a los familiares de los dos periodistas españoles que han muerto en la guerra de Irak? Yo quería preguntarle si considera que fue un error disparar contra el Hotel Palestine, que el ejército estadounidense disparara contra el Hotel Palestine en el que murió José Couso, y si piensa así, ¿cree que debería pedir disculpas al gobierno español y a la familia de José Couso? Me parece que la guerra conforma un lugar peligroso. Nadie mataría a un periodista intencionalmente. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que ha sido un error y nosotros creemos al gobierno de los Estados Unidos porque estoy absolutamente convencido que nadie intencionadamente puede disparar hacia un lugar donde quiera o pueda haber víctimas, en este caso periodistas, nada más. Pero no es cierto, como dice Aznar, que el gobierno norteamericano haya dicho que el ataque fue un error. Y para que no le quepa ninguna duda, 4 meses después del ataque, el Pentágono hace público el resultado de su investigación. En solo página y media se defiende el comportamiento de los soldados. Se dice que el supuesto ojeador no solo vigilaba a las tropas, sino que también les disparaba. Si hubiera habido algún francotirador iraquí, a buen seguro que primero le hubiéramos intentado convencer de que se buscara otro sitio para disparar. Y si eso era imposible, nosotros hubiéramos sido los que nos hubiéramos ido de ese lugar, porque ese lugar iba a ser pasto de los cañones o de los tanques norteamericanos. No somos tan estúpidos. El informe llega al extremo de afirmar que la actividad que se estaba produciendo en los balcones del hotel era similar a la de un combatiente enemigo, en los mismos balcones en los que solo había periodistas. Va a ser muy difícil trabajar. Si este precedente se crea, si a partir de ahora los ejércitos pueden tomar a los medios de comunicación como un bando en conflicto más, para evitar que destapen ciertas historias, que cuenten matanzas que no les convienen, etcétera, etcétera, desde luego el periodismo va a cambiar. No se va a poder estar allí siempre que se quiera. El caso no está cerrado. No lo está porque ningún periodista vio o escuchó a los iraquíes disparar desde el hotel.
No está cerrado porque el hotel estaba demasiado lejos como para disparar sobre el puente con fusiles o lanzagranadas. No está cerrado porque en toda esa mañana los tanques respondieron a ataques procedentes de zonas muy alejadas del hotel. Y finalmente, no está cerrado porque, como dijo Colin Powell en Madrid, los militares sabían que el Palestina estaba lleno de periodistas. Los soldados de Estados Unidos fueron el mayor peligro para los reporteros que cubrieron la guerra. 7 de los 16 periodistas muertos cayeron por disparos del ejército norteamericano, en tan solo 21 días de combates. Por eso, los periodistas se preguntan ahora si podrán volver a cubrir una guerra sin que el ejército norteamericano los considere parte del bando enemigo. Y recordarán el día en que 2 periodistas murieron porque un sargento norteamericano vio a un reportero empuñando una peligrosa arma, empuñando unos prismáticos.